la gloria al Señor. Y hoy quiero hablarles de la oración y el propósito de Dios deben ir tomados de la mano. La oración y el propósito de Dios deben ir tomados de la mano. El propósito es un nivel más profundo y trascendental. El propósito de un ser humano es el sentido que otorga a su vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Son algunas de las preguntas que los hombres intentan responder para encontrar su propósito vital. A veces nos hacemos esa pregunta, ¿pero qué quiero? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? Se habla de un propósito de vida para hacer referencia a la intención de alcanzar una existencia plena y no a existir por inercia. Nosotros no estamos aquí por inercia, nosotros estamos aquí por el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es lo más fundamental de cada uno de nosotros. Dios creó al hombre con un propósito de vida en la tierra, que lo va a cumplir, porque hemos visto a través de la historia de la Biblia cómo ha cumplido el propósito en los hombres, en cada uno de los hombres que ha estado dispuesto, porque siempre el Señor respetando nuestro albedrío, pero Él nos dijo: pongo delante de ti la vida y la muerte, quiero que vivas, dice el Señor, pero tú escoges. Yo quiero que tú vivas, pero tú escoges. El Señor tiene un propósito grande y maravilloso para cada uno de nosotros. No creas que porque tú estás allí sentado no tienes un propósito de Dios. Lo tienes, pero tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios y a ejecutarlo en nuestras vidas. Amén. Cuando hablamos de propósito, es el propósito de Él para nosotros, no el de nosotros para Él. Hemos dicho que nosotros a veces condicionamos a Dios en nuestras oraciones, siempre pidiéndole al Señor, siempre diciéndole lo que Él debe hacer. Bueno, Señor, a mí no me gustó esto, entonces tú deberías de hacer aquello. Entonces nunca dejamos que el Señor extienda su mano hacia nosotros y nosotros poder entender cuál es el propósito y por lo cual fuimos creados. Siempre hay una exigencia, siempre tenemos que estar pidiendo cuando Él conoce de nuestras necesidades. Cuando yo leo la Biblia y veo estos hombres siempre se pusieron a la disposición del Señor. Nunca los escuché: Señor, ¿pero dónde voy a dormir? Señor, ¿pero por qué tú me vas a llevar para Israel? Por ejemplo, Moisés. Moisés había cometido un homicidio. ¿Qué pasó con Moisés? A Moisés lo destierran de ese lugar. ¿Por qué? Porque el rey, que fungía como su padre, no quiso que le mataran porque lo amaba. Pero eso solamente lo pone el Señor en los corazones de los hombres. Y prefirió que se lo llevaran. Pero ahí iba el propósito del Señor. Cuando él le dice al Señor y el Señor se le presenta a él y le dice: devuélvete a Egipto. Moisés le dice: ¿cómo me voy a devolver a Egipto? Ahí me van a matar. Devuélvete a Egipto, que yo voy contigo. Pero es que yo no sé hablar. Yo hablo tartamudo, les voy a fastidiar. El Señor dijo: tranquilo, varón, porque el hombre siempre le quiere poner obstáculos al Señor para que el Señor ejerza su propósito en nuestras vidas. Si es con nosotros, me da flojera, me da fastidio, no quiero ir, tengo una rabia, estoy rebelde, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer aquello. Lo del Señor siempre lo queremos poner a un lado. Siempre queremos ponerle la excusa al Señor para que su propósito no esté sobre nosotros. Y nosotros fuimos creados es para ejercer el propósito de Dios, no que Dios haga la voluntad de nosotros. Amén. Uno de sus objetivos es usar tu pasado como plataforma para que te conozcan desde allí, de tu pasado, puedan ver lo que Dios ha hecho contigo y dar testimonio de las grandezas de Él. Porque es que cuando el Señor usa tu pasado para que aquellos que te vieron ser como eras y ahora te ven cambiado y transformado solamente por la mano del Señor, tú puedas decir:
wow, pero ¿qué le pasó a este? Pero ahora es evangélico, pero ahora no es el mismo, pero mira cómo ha cambiado. Ese testimonio habla más que cualquier otra cosa. Dios está en el propósito de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Somos como unos eslabones en una cadena, guiada uno por otro, porque no sabemos dónde y con quién revienta el propósito. Todos tenemos el propósito, pero quizás la tarea específica para llevar el evangelio. Aunque todos nosotros tenemos que predicar el evangelio, ¿saben algo? Ese es el propósito por lo cual fuimos creados. Jesús, cuando vino a la tierra, empezó en su ministerio, predicaba el evangelio. Muchos le seguían, unos se iban. Y a veces nosotros salimos al campo o salimos a predicarle el evangelio a otra persona o le decimos, Señor, propicia el encuentro con aquella persona que necesita que nosotros le demos las buenas nuevas de salvación. Creo que ese es uno de los propósitos fundamentales a la cual fuimos creados y llamados. Poder extender el reino a toda criatura, porque la palabra de Dios es clara y dice que todo el mundo no va a tener justificación porque a todos se les va a predicar el evangelio. A veces nos sentimos mal cuando nuestra familia no quiere aceptar al Señor, pero déjame decirte que tú solamente tienes que decirles que el Señor los ama, que el Señor vino a darles vida y vida en abundancia, que el Señor dice en su palabra que vino a darles vida eterna, que es un regalo gratuito, que es un regalo que no va a necesitar de hacer mayor cosa. El Espíritu se encargará de convencerlo, pero si no lo reciben, tampoco te sientas mal. Tú lo que tienes que hacer es como le decía el Señor a los discípulos, ve y prediquen en tal pueblo. Si no le reciben, sacudan sus calzados, volteen y no vuelvan. Ya le predicaron. Ya cuando vengan a mi presencia no van a justificarse porque nadie será justificado ante la presencia del Señor. Todos seremos llamados. Ese es el propósito que nosotros tenemos en esta tierra, de predicar el evangelio. Y cuando nosotros llevamos nuestro testimonio a nuestras familias, cuando nosotros, a pesar de que ellos a veces son duros, porque bueno, ya hasta me viene a predicar, yo creo en mi religión, fíjate el paradigma tan grande que se pone. Entonces la Biblia dice, no le prediques con la palabra, predícale con tu testimonio. O sea, el Señor te da dos opciones, no importa, predícale con tu testimonio. Y si ya no se convierten, bueno, pero ya se le predicó. Amén. El hombre que se convierta a mí va a predicar mi palabra. Por eso Jesús en la sinagoga decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Muchas veces ponemos de prioridad otras cosas cuando la prioridad es predicar el evangelio. Y el Señor se va a ocupar de todas tus necesidades. Por eso es que la Biblia dice, amarás a tu Dios con toda tu mente. Ese es un mandamiento. Con todo tu corazón. Con todo. Porque cuando tú amas a Dios, estás dispuesto a obedecerle y a ejecutar el propósito de Él sobre esta tierra. Porque le amamos de tal manera. Cuando yo veo estas cosas y tú dirás, ajá, ¿y qué tiene que ver la oración con el propósito de Dios? Sencillo. Cuando yo tengo una relación en una empresa, yo tengo que ejecutar lo que esa empresa como norma tiene y quizás comunicarme con mi jefe inmediato. ¿Cuáles son las directrices? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la empresa para que la empresa funcione? Bueno, es igualito en el reino de los cielos. Yo tengo que comunicarme con el Señor para que la empresa funcione, porque Él es el jefe. Él es el que manda, Él es el que tiene el propósito para cada uno de nuestras vidas. Y cuando nosotros nos apartamos con Él en oración y le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué voy a hacer hoy, Señor? ¿Qué tienes para mi vida en el día de hoy? ¿Qué tengo que cumplir en el día de hoy? Al que Dios más le da, más le va a demandar. Nosotros tenemos que orar por el campo. Nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero salir a la calle y que tú pongas personas que tú sabes que van a estar en el reino, que no pueden perder un minuto más en esta tierra, sino que tienen que acercarse a ti para que tú les des de su amor y de tu propósito en sus vidas.
Amén. Yo sé que eso quizás esto no sea de muchos amenes, porque a veces ahí fallamos. A veces vemos la oración fastidiosa. A veces venir al servicio de oración, qué fructuosa es esa situación. O qué fastidio, no sé, no sentimos respuesta de Dios a nuestras vidas. Pero déjame decirte que Dios sí responde a las oraciones. Que no es por sentir, que no es por vista, que es por fe. Yo cuando hablo con el Señor, yo sé que el Señor está dirigiendo mis pasos. Yo sé que cuando yo me aparto con el Señor está en el propósito, pero debemos pedir conforme a su propósito, no conforme a nuestro propósito. Nuestras necesidades, de esas se va a encargar Él, pero del propósito de Dios en la tierra, nosotros somos su brazo extensivo para alcanzar las almas. Ese es el propósito, ese es el diseño. Él es el arquitecto perfecto, el perito que nos ha hecho conforme a su voluntad. Entonces tenemos que despertar. Los tiempos son malos, dice la palabra. Los tiempos se acortan. Dios mío, mira el tiempo como corre. Y los años pasan. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Seguir allí? No, hermanos. Dios tiene un propósito grande y poderoso para nosotros. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Tenemos que tener una actitud derecha hacia Dios. Un espíritu correcto al orar hacia Dios. No podemos querer y pretender tomar las oraciones solamente para manipular a Dios. Veo en la Biblia que cuando la gente oraba por otras personas, Dios respondía sanándolos, levantándolos, haciendo. Y después se ocupaba de nosotros y todo salía perfecto. Obraba allá y obraba aquí. Estaba leyendo yo cómo el Señor nos muestra que hay gente que ora quizás de una manera egoísta y no la oye. Aquí tengo un ejemplo. Aquí tenemos a Lucas 18. Dice el Señor que 2 hombres subieron al templo a orar. El uno, un fariseo, y el otro, un publicano. Dice las Escrituras que el fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas. Oh Dios, decía el hombre, te doy gracias porque no soy como los demás, hombres ladrones, injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Y señalaba, ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, a distancia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, sé propicio a mí, pecador. A veces tenemos que ver cómo oramos al Señor y ver cuáles son las oraciones que llegan al Padre. No podemos orar con egoísmo, no podemos seguir orando por nosotros mismos. Nosotros debemos orar por el propósito tan grande y maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué la oración va de la mano? Porque Él es nuestro guía. Él es nuestro guía. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Cuando yo me aparto a hablar con Dios, así como de repente yo hablo con usted, y necesito saber algo que usted necesite o que usted desee, yo solamente me tengo que acercar a usted y dialogar. Así es Dios. Cuando yo sé que Dios tiene algo para nuestras vidas o tiene algo que hacer en esta tierra, yo debo acercarme al Señor y decirle, Señor, heme aquí. No quiero orar por nada para mí. Quiero orar es por tu voluntad. Quiero seguir lo que tú dices en tu palabra. Porque usted crea que a veces usted viene aquí y a lo mejor le parece fastidiosa la oración. Hermano, cuando nosotros hacemos de la oración un estilo de vida, no es fastidiosa. Cuando esperamos la respuesta de Dios para nuestras vidas, Él lo va a hacer, porque Él no es un Dios mentiroso. Él es un Dios eficaz. Él es un Dios fiel y verdadero. Él lo va a hacer. Dejemos que el alfarero nos moldee a nosotros. Dejemos que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Somos perfectos porque Él es perfecto. Vamos allí en esa batalla, pero hemos ganado la victoria porque ya Él la ganó. No podemos seguir
sentados y dejar pasar las cosas. No podemos poner de prioridad lo que nosotros deseamos y queremos. Tenemos que poner la prioridad del Señor en nuestras vidas y todo lo demás nos será añadido por Él. Por eso la Escritura dice, busca el reino y su justicia y todo lo demás viene añadido. ¿Cuántos creen esa palabra del Señor? Yo la creo. Yo creo esa palabra. Yo sé que Él va a añadir. Mira, es que yo lo he visto cuando la gente, y he visto por mis propios ojos que cuando yo me ocupo o cualquier persona se ocupa de las cosas del Señor, veo su respuesta. La buena voluntad de Dios es que le sirvamos a Él. La buena voluntad de Dios es tomar la oración y es tomar el propósito de Dios y avanzar. Y vamos a avanzar y vamos a crecer y vamos a conquistar y vamos a traer esa gente que necesita del Evangelio de Jesucristo. Necesitan sentir que el Señor está con ellos. Están pidiéndolo a gritos. Entonces, no tenemos un Dios que juega. Tenemos un Dios fiel y verdadero. Tenemos un Dios serio en lo que está haciendo. Por eso, cuando Moisés volvió a Egipto a sacar el pueblo de Israel, el Señor le habría abierto todas las puertas, porque Él iba delante de él como poderoso gigante. Y nosotros tenemos que creer esa palabra. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y nosotros somos más que vencedores porque Él venció. No podemos, hermanos, seguir arrastrándonos por lo que siento, por lo que veo, por lo que oigo. Nosotros le servimos a un Dios vivo. Nosotros le creímos fue en la muerte de Jesucristo, no en la muerte de más nadie. El único que murió por ti y por mí fue el Señor. El único que nos lavó con su sangre el pecado fue el Señor. El único que nos rescató de donde estábamos, de las tinieblas, fue Jesucristo. El único que venció la muerte para darnos vida eterna fue el Señor. Entonces, ¿a quién le servimos? Al mejor, al único, al verdadero, al poderoso. No dejes que los obstáculos te detengan. Ora y en el nombre de Él quita esos obstáculos en el nombre de Jesús. Amén. Ya sea que usted lo sepa o no, usted tiene la autoridad para cambiar el mundo a través de la oración. Cuando Dios dijo que el hombre señoree en toda la tierra, Él estaba instaurando el dominio en el mundo para la asociación con el hombre fuera esencial para el cumplimiento de sus propósitos. Él hace cosas en la tierra cuando hombres y mujeres se conducen en su voluntad. La oración es esencial para que el propósito de Dios sea hecho en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo que usted fue creado con un propósito? ¿Que usted no es un robot? ¿Que usted no es una persona inerte? ¿Que usted tiene cosas grandes que hacer en esta tierra? ¿Que usted no se puede solamente conformar con lo que ve, con lo que oye, con lo que hacen otros? ¿Que usted también tiene un propósito esencial para ejecutarlo en esta tierra? Que el Señor está esperando por cada uno de nosotros para ver su gloria manifestada en cada ser humano creado por Él. Es importante levantar un altar de oración. ¿Un altar para qué? Para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas y que el día de mañana, cuando salgamos de nuestra casa, nosotros ya salimos con el propósito encomendado por Él para ejecutarlo y decirle: aquí está, Señor, trabajo efectuado. Amén.